Buenos días a todos. Esa música era perfecta para el tema que vamos a tratar esta mañana. Como Gary mencionaba, a mí me interesa de manera particular el amor de Dios. Hoy me dirijo a vosotros con la convicción de que el amor de Dios, lejos de ser un débil sentimentalismo, es la más poderosa influencia en todo el universo. En Efesios 3, el apóstol Pablo hace una asombrosa oración en representación de todos los creyentes. Él pide que comprendamos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo se eleva más allá de nuestra capacidad intelectual, pero Pablo pide que lo comprendamos para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Así que yo estoy convencido de que el amor de Dios es el tema en el que cada vez más hemos de poner nuestro foco. Ahora, como introducción al tema que vamos a tratar esta mañana, quisiera contaros una historia que escuché hace años. La historia es acerca de un viejo maestro del ajedrez que, andando por una galería de arte, se topó con un cuadro que era bien provocativo para alguien que juega al ajedrez. El artista había representado a un joven entablando una partida de ajedrez con el mismísimo diablo. La mirada del diablo reflejaba sensación de triunfo, mientras que la del joven reflejaba la consternación del que ve perdida la partida. El título del cuadro era Jaque Mate. Pero al examinar la pintura el maestro de ajedrez, éste empezó a sentirse incómodo. Por lo que buscó al director del museo para pedirle si sería posible reunirse con el artista. La reunión se produjo y el maestro de ajedrez trajo un tablero y piezas y le dijo al artista que su pintura tenía un error. El artista sonrió ligeramente y le pidió que le explicara cuál era el error. El maestro de ajedrez le dijo que el error era el título, Jaque Mate. Puso las piezas en el tablero en la disposición en que estaban en la pintura, movió el rey una posición y dijo: el jaque mate ahora es al diablo. Si al rey le queda aún un movimiento, la partida no está perdida. Y el artista sonrió, pues eso era precisamente lo que él había querido representar. Yo creo con todo mi corazón que estamos en una coyuntura crítica de nuestra historia como pueblo en la que hay un movimiento, y solo uno, sé que lo que digo es atrevido, que nosotros como pueblo adventista del séptimo día podemos hacer para darle la vuelta a la partida y darle jaque mate al reino de las tinieblas. Solo un movimiento puede hacerlo. Os diré cuál es ese movimiento. Pero para poder explicarlo, tengo que recapitular y repasar nuestra historia. Esto es algo que encontramos en la Biblia. Moisés repasó la historia de Israel en Deuteronomio y Esteban lo hizo en el libro de Hechos. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Así que repasemos un poco de nuestra historia. Por supuesto, nuestros orígenes como pueblo se remontan a 1844. El movimiento adventista está profetizado en Apocalipsis 10. Si no creemos eso, nos quedamos sin fundamento como pueblo. El adventismo es uno de los pocos movimientos del mundo que, junto con algunos movimientos del diablo y junto con otros 3 movimientos positivos en la historia, ha sido específicamente profetizado en la Biblia. El movimiento del que formamos parte fue visualizado por Juan en visión en la isla de Patmos.
Juan contempló cómo este movimiento estudiaría la Biblia, en concreto estudiando ese librito perteneciente al libro de Daniel y que fue dulce en la boca pero amargo en el vientre. Esa experiencia tuvo lugar en 1844 y la conocemos como el Gran Chasco, pero una vez que el Gran Chasco ha tenido lugar, Apocalipsis 10 llega a su último versículo, donde Jesús mismo le habla a Juan como si éste personificase el movimiento adventista. Pues es Juan quien, simbólicamente, come el librito, el cual es dulce en su boca pero amargo en su vientre. Entonces Juan, y nosotros por medio de él, recibe estas palabras: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que el movimiento no había terminado con el Gran Chasco, al contrario, acababa de comenzar. El movimiento fue llamado a profetizar a escala global, a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es lo que ha de predicar el movimiento? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje que ha de ser llevado a escala global? Al avanzar el relato hasta el capítulo 11 de Apocalipsis, su último versículo, el 19, muestra a Juan personificando de nuevo el movimiento adventista y diciendo: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. El movimiento adventista, por medio del estudio de la Biblia, halló que el lugar santísimo del santuario celestial le había sido abierto. Por supuesto que no se trasladaron allí físicamente a través del espacio. Pero por fe, al estudiar la Biblia, se vieron allí, ante el lugar santísimo. Y allí vieron el arca, levantaron su tapa, examinaron su contenido y descubrieron la ley de Dios, que incluye el mandamiento del sábado. Descubrieron verdades adicionales, representadas por los dos ángeles cubridores contemplando la ley y el propiciatorio. Y descubrieron que todo el universo observa el gran conflicto que tiene lugar en la tierra. Y que, entre tanto, hay huestes angélicas interaccionando con los seres humanos. Y descubrieron otras verdades a medida que investigaban la palabra en el marco del lugar santísimo. Por ejemplo, descubrieron que el hombre no es inmortal de manera natural, sino que la inmortalidad debe ser conferida como un don de Dios. Descubrieron también que las Escrituras no hablan de un tormento eterno. Todas estas verdades doctrinales comenzaron a desplegarse a su entendimiento. Y a medida que se desplegaban, se percataron de Apocalipsis 14. Y se dieron cuenta de que del movimiento del que formaban parte estaba profetizado que habría de dar al mundo los mensajes de los tres ángeles. Eso incluía la proclamación del Evangelio eterno, la caída de Babilonia al levantarse el verdadero Evangelio y el mensaje del tercer ángel, que levantaría un pueblo que encarnaría la síntesis perfecta de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sería un pueblo que experimentaría la justicia de la fe que obra por el amor. Eso es lo que profetiza el mensaje del tercer ángel. Leyendo Apocalipsis 18:1 se dieron cuenta de que este movimiento se identificaría finalmente con un ángel que descendería del cielo con gran poder y toda la tierra sería iluminada con su gloria. La gloria de una revelación del carácter de Dios sin precedentes en la historia humana. Dios sería magnificado de una manera tal que traería honor y exoneración a su carácter. Toda esa trayectoria histórica tan específica se cuenta en Apocalipsis. El movimiento adventista traería nueva luz, tal y como se cuenta en el contexto de Apocalipsis 10 y 11. Otro movimiento
el de la religión equivocada, en ausencia de un mejor término, liderado por un poder profetizado por Daniel, difamaría el carácter de Dios mediante su sistema doctrinal y ejerciendo coerción en el nombre de Dios. Y esos dos factores, el sistema doctrinal de ese cuerno pequeño y el uso de la coerción y la fuerza en el nombre de Dios, difamaría el carácter de Dios en las mentes de los seres humanos. Estos comenzarían a mirar a Dios como un juez tenebroso y fatídico, como un tirano, como a quien hay que temer con terror en vez de admirarlo con amor. Y ese movimiento daría lugar a otro movimiento llamado la bestia que sube del abismo, tal y como lo profetiza Apocalipsis 11. La bestia que sube del abismo constituye el nacimiento del ateísmo moderno en la mismísima cuna del cristianismo paganizado de Europa Occidental. Y ese nacimiento del ateísmo moderno en la Revolución Francesa fue una violenta reacción política, psicológica y espiritual contra la horrible imagen de Dios que se había impuesto en el mundo. Los seres humanos, diseñados de manera innata para el amor y la libertad, no podían soportar más la presión de la coerción en el nombre de Dios y reaccionaron drástica y violentamente. Rechazaron la mismísima existencia de Dios porque les era imposible aceptar la imagen de Dios que había impuesto el presunto cristianismo. Y así nació el ateísmo moderno. Y es en ese contexto histórico de difamación masiva del carácter de Dios que dio lugar al ateísmo cuando emerge un tercer movimiento, el adventista. Y el movimiento adventista nace en ese escenario con el muy específico propósito de exonerar y vindicar el carácter de Dios mediante un nuevo sistema doctrinal. En realidad no sería nuevo, sino que sería una recuperación de la verdad que pondría en su sitio el auténtico carácter de Dios. Y proclamaría en alta voz al mundo con autoridad y poder, en el más amplio y bello sentido de la expresión, que Dios es amor. Nunca fue el propósito del sistema doctrinal adventista ser una lista de puntos doctrinales inconexos, aunque tuviesen base bíblica. Más bien se trataba de una imagen de Dios, de un retrato del carácter de Dios. Ese sistema doctrinal tenía muchas ventanas a través de las cuales Dios podía ser percibido desde distintas perspectivas. Y ese sistema doctrinal estaba destinado a llenar el mundo con la gloria de Dios, es decir, con una proclamación sin precedentes de su carácter. En palabras de vida del gran maestro, Ellen White diría más tarde que el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. El sistema doctrinal legado al movimiento adventista tiene el propósito específico de presentar esa imagen ante el mundo. Pero algo comenzó a torcerse trágicamente tan pronto como arrancó el movimiento adventista. Tan pronto como en 1852, Ellen White identificó que el movimiento adventista comenzaba a mostrar síntomas de condición laodicense, en 1852. Ella repitió la advertencia en 1859. La Iglesia comenzaba a tener la condición laodicense. Podríamos decir que el adventismo está entre dos puertas, la puerta de Apocalipsis 3:8, que pertenece a Dios y da entrada al lugar santísimo, y la puerta de Apocalipsis 3:20, que nos pertenece a nosotros, a nuestros corazones, individualmente y corporativamente como pueblo. La puerta de Dios está abierta para nosotros. Él está invitándonos a tener comunión con Él y a descubrir las ricas verdades del Evangelio, las cuales Él pretende que sean llevadas al mundo a escala global.
Pero nuestros corazones comenzaron a cerrarse a Él en el período laodicense de la historia de la Iglesia. Sin embargo, Dios había tratado de advertirnos por anticipado para guiarnos hacia un correcto uso, gestión y configuración del paquete doctrinal que nos había dado. Hay dos visiones que Dios dio al principio del movimiento para que el adventismo pudiera calibrar su norte. La primera fue dada a Guillermo Miller y fue registrada en el libro Primeros Escritos. En ella él vio un cofre lleno de gloriosas joyas, diamantes, rubíes y todo tipo de piedras preciosas. Él se acercó, levantó la tapa y examinó y admiró esas joyas, que representaban las distintas verdades que Dios estaba en proceso de restituir para su pueblo. Pero mientras examinaba las joyas, entraron otros que empezaron a examinarlas también, y Miller comenzó a llorar al ver que las joyas eran desparramadas por la sala y mezcladas con joyas falsas, con falsificaciones. Las personas que entraban y salían llevaban todo tipo de suciedad en los pies, lo que acabó produciendo un completo y lamentable caos. Mientras lloraba, entró en la habitación un hombre con una escoba y comenzó a barrer hacia afuera toda la suciedad y las falsificaciones. El hombre reunió las joyas genuinas y las puso en un cofre más grande, junto con joyas adicionales que no estaban en el cofre original. Miller se alegró y dijo que las joyas así dispuestas brillaban 10 veces más que su gloria anterior. En esta visión Dios había intentado ponernos rumbo como pueblo. Por medio de ella, Dios nos había susurrado que íbamos a descubrir diversas verdades doctrinales, pero que necesitaban ser correctamente dispuestas en su contexto para llegar a brillar 10 veces más que antes de que se perdieran durante la Edad Media. La segunda visión a la que me refería fue dada a Ellen White. Fue una de sus primeras visiones, y en ella vio un gran templo al que acudían muchas personas. Ella se aproximó al templo y se introdujo en su enorme estructura, la cual representaba la estructura de verdad que Dios había dado y seguía desplegando al pueblo adventista. Cuando ella entró en esa vasta estructura de verdad, ella miró alrededor y vio algo asombroso. Y prestad atención porque esta es la clave de la visión. Ella describió que la estructura de verdad estaba sostenida por un pilar inmenso. Ella mantuvo su mirada fija en ese pilar que sostenía toda la estructura y vio atado a él un cordero inmolado y sangrante. Y todos los que entraban en aquel templo parecían saber que ese cordero estaba sufriendo por ellos. Una vez más, Dios había tratado de comunicarnos desde el comienzo del movimiento que toda la estructura permanecería fuerte y cumpliría su propósito si estaba soportada por el inmenso pilar del Calvario. Si el amor de Dios manifestado en Cristo se mantenía en el centro de todo el edificio de verdad, le dotaría a éste de un sentido y una congruencia tal que se comunicaría eficientemente al mundo. Pero comenzamos a desenfocarnos y Ellen White empezó a hacer una serie de declaraciones que diagnosticaban lo que estaba marchando mal. Su lenguaje expresa la condición laodicense en la que estábamos entrando. Escuchad, por ejemplo, lo que ella dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 87.
La verdad para este tiempo es amplia y abarcante y comprende muchas doctrinas. Pero estas doctrinas no constituyen renglones separados, no son una lista de doctrinas fundamentadas en la Biblia pero inconexas y de poco significado, sino que están unidas por hilos de oro que conforman una totalidad que tiene a Cristo como su centro viviente. Ahí está de nuevo ese inmenso pilar principal. Si entendemos a Jesús como central dentro del sistema de verdad, este pasará a tener para nosotros sentido no solo a nivel intelectual, sino también emocional. Todo tendrá sentido en lo más profundo de nuestro ser y llegará el tipo de revolución que Dios pretende para el mundo. Fijaos en esta otra cita en la que ella diagnostica nuestra condición como la de un pueblo que estaba desarrollando un estilo de evangelización mediante lo que ella llamó discursos argumentativos. Dice así: por un lado, el mundo religioso en general ha divorciado la ley del Evangelio. Eso era algo que nosotros habíamos detectado en la mayoría del cristianismo y sobre lo cual les llamábamos la atención. Pero fijaos en lo que ella añade ahora. Mientras nosotros, se refiere a nosotros, adventistas del séptimo día, por el otro lado, casi hemos hecho lo mismo desde otro punto de vista. No hemos levantado delante de la gente la justicia de Cristo y el pleno significado de su gran plan de redención. Hemos dejado a un lado a Cristo y su incomparable amor, introducido teorías y razonamientos y predicado, ahí lo tenéis, discursos argumentativos. Nosotros habíamos desarrollado un evangelismo a la defensiva. Descubrimos una serie de verdades al introducirnos y estudiar el lugar santísimo y emergimos de ahí con los puños en alto. Adquirimos verdades y mensajes que eran contrarios a las creencias populares del cristianismo y nuestro ego espiritual comenzó a hincharse. En vez de humildemente hacer llegar la verdad como una expresión del carácter de Dios, comenzamos a defenderla con discursos argumentativos propios de juristas. Los adventistas llegábamos a los sitios y desafiábamos a los ministros del lugar a debates públicos. Y Ellen White censuró esta forma de actuar. Ella abogaba por atraer a las personas. En otra cita, ella hablaba de centrarse en puntos en común, sabiendo que habría tiempo para las doctrinas. Así que en nuestra condición laodicense desarrollamos un enfoque argumentativo hacia el mundo a evangelizar. Y en esta tercera cita, ella dice que nuestra predicación se había hecho semejante a la ofrenda de Caín. Escuchémosla. Una y otra vez me ha sido presentado el peligro de abrigar como pueblo ideas falsas sobre la justificación por la fe. Por años se me ha mostrado que Satanás trabajaría de una manera especial para confundir las mentes en este punto. Se refiere a las mentes adventistas y el punto es la justificación por la fe. La ley de Dios ha sido ampliamente tratada y presentada. Habíamos descubierto que estaba intacta, que era inmutable, que no fue clavada en la cruz, que no había sido abolida y sentíamos la honesta responsabilidad de demostrarlo al resto del cristianismo mediante el discurso argumentativo. La ley de Dios ha sido ampliamente tratada y presentada a las congregaciones casi tan desprovista del conocimiento de Cristo Jesús y su relación con la ley como lo estaba la ofrenda de Caín. De modo que tenemos a la gran mayoría del mundo cristiano que había dejado de lado la ley de Dios, asegurando que había sido clavada en la cruz, que había sido abolida. Pero nosotros como pueblo estábamos dejando de lado a Cristo, y en las palabras de ella parece verse en este un problema más grave.
Estábamos predicando al mundo de un modo que relegaba al Salvador, a su amor incomparable, al Evangelio. La justificación por la fe estaba siendo marginada y olvidada dentro del mensaje. El siguiente punto de la diagnosis que hace ella es que la cruz había sido extrañamente descuidada en el adventismo. Escuchad estas palabras suyas que sacuden mi mente. La predicación de Cristo crucificado ha sido extrañamente relegada por nuestro pueblo. Muchos que aseguran creer la verdad no tienen ningún conocimiento experimental de fe en Cristo. Sin embargo, la labor evangelizadora se había desplegado, se estaban abriendo distintos campos de la misión, se daban estudios bíblicos y se había perfeccionado el arte del discurso argumentativo, pero la cruz estaba manifiestamente ausente de lo que estábamos presentando al mundo. La cita sigue diciendo: en el ministerio ha de haber un poder vivificante, ha de infundirse vida en los misioneros de todos los frentes, para que ellos puedan avanzar dando a la trompeta no un sonido incierto, sino uno lleno de poder enviado del cielo y que despierte. Tal y como solo puede encontrarse en la predicación de Jesucristo, su amor, su perdón y su gracia. Nuestro pueblo necesitaba ese énfasis. Ella asegura que el mundo tenía que recibir ese mensaje en el contexto global de las distintas doctrinas que Dios nos había dado. Finalmente, en La fe por la cual vivo, página 50, ella hizo esta impresionantemente clara declaración. Hay una gran verdad central que debe ser tenida siempre en mente al escudriñar las Escrituras: Cristo y este crucificado. Todas las demás verdades, estado de los muertos, el sábado, inmutabilidad de la ley, santuario, juicio investigador, todas las demás verdades se hallan investidas con la influencia y el poder correspondientes a su relación con este tema. Elimínese de la ecuación a Jesucristo y a Él crucificado, su incomparable amor, y se tendrá finalmente una lista de hechos secos formulados intelectualmente, pero sin ningún poder de conversión. Pero el mensaje que Dios nos ha dado ha de ser proclamado con Cristo como centro vivificador, Cristo y Él crucificado. Podemos ver esto en dos cuadros que probablemente son muy familiares para la mayoría de nosotros. Se trata de las dos obras de arte más representativas de la historia del adventismo. En 1876, Jaime White había encargado un grabado titulado El camino de la vida. La idea era que los evangelistas lo extendiesen sobre un caballete para usarlo como una herramienta pedagógica que apuntase a los distintos elementos del mensaje. Fijaos que en la representación del mensaje adventista, la ley de Dios está colgando del árbol de la vida como el gran tema central, con la cruz ligeramente al margen. Jaime White comenzó a estar tan incómodo con el cuadro que bosquejó otro antes de su muerte. Ellen White completó el proyecto de su esposo y sacó de circulación el cuadro para encargar en 1883 una nueva herramienta evangelística para nuestros evangelistas y ministros. Y fijaos que el cuadro fue rediseñado. La ley de Dios continuaba presente, pero ahora estaba representada en la esquina superior izquierda, por el monte Sinaí, con las nubes, tinieblas y relámpagos. Pero la cruz de Cristo pasa a ser el imponente gran tema central del mensaje. Ellen y Jaime White retitularon el cuadro que el adventismo tenía que comunicar al mundo como Cristo, el camino de la vida. Jaime White se había sentido cada vez más incómodo con el cuadro original y en 1881, cuando se aproximaba su muerte, le dijo lo siguiente a Ellen: estoy seguro de que nos aguarda una crisis como pueblo. Hemos de preservar nuestras capacidades físicas y mentales para el futuro.
Se refería a ellos dos. El glorioso tema de la redención debería haber sido más plenamente presentado a la gente hace mucho tiempo. Pero permití ser llamado al campo misionero y me he desgastado tanto que no pude dedicarme a escribir. Ellen White explica en la cita lo que le dijo James White. Tenían que dejar de viajar y comenzar a escribir porque el pueblo necesitaba el Evangelio. Y tenían que rehacer esa pintura. Él le decía que necesitaban infundir el Evangelio en el adventismo y el modo más efectivo de hacerlo era escribiendo. También antes de su muerte, Jaime White le escribe lo siguiente a la iglesia en el Review and Herald. Hay quienes tienen un inefable anhelo del alma por Cristo, y el que escribe es uno de ellos. Es Jaime White expresando su anhelo por Jesús. En algunos de nosotros todo ha sido negocio, trabajo y preocupaciones. Jaime White estaba literalmente exhausto, a punto de morir. En algunos de nosotros todo ha sido negocio, trabajo y preocupaciones, dejando poco espacio para Cristo en la mente y en los afectos. En otros, él estaba repasando lo que es el adventismo, casi todo es teoría, poniendo todo el foco en la ley y los profetas. Desde luego que hemos de proclamar la ley, pero en un contexto, en una trayectoria histórica, con un inmenso pilar, con las joyas correctamente dispuestas en el cofre, siendo Jesús central y prominente. En otros casi todo es teoría, poniendo todo el foco en la ley y los profetas, la naturaleza y el destino del hombre, se refiere al estado de los muertos. Los mensajes, se refiere a los mensajes de los 3 ángeles, pero estando destituidos de Cristo en un grado alarmante. Nuestros predicadores, sigue diciendo Jaime White, necesitan más estímulo, deberían predicar más a Cristo y deberían conocer más de Él, de quien dependen todas nuestras esperanzas de éxito, aquí y en el cielo. Un ministro que viajó con Jaime White durante los últimos años de su vida escribió lo siguiente en el Review and Herald recordándole: pasé 2 veranos con él en Colorado. Durante los últimos meses estuve con él unas 8 semanas, por lo que tuve la mejor oportunidad de conocerlo a fondo. Como todos recordarán, allí donde predicó los últimos meses, puso todo el hincapié en la fe en Cristo y en el infinito amor de Dios. Así fue como Jaime White cerraba su ministerio. Era un cambio total de foco. Unos años después, en 1881, mientras Ellen White estaba junto a su agonizante marido, Dios le reveló a ella lo siguiente: tengo obreros que se unirán a esta obra. No temas, no te desanimes, la obra avanzará. Fue ahí cuando entendí, sigue narrando ella, que yo tenía que realizar la obra y llevar una carga con más fuerza de lo que lo había hecho antes. Con la comprensión de que Dios iba a traer a la obra un elemento que no habíamos tenido antes. Y ese elemento nuevo era la justificación por la fe, el Evangelio de la gracia de Dios. El incomparable amor de Dios manifestado en Cristo era ese nuevo elemento que faltaba. Y ella dijo que tenía que ser introducido en toda doctrina, en todo frente misionero y en todo sermón. E.J. Waggoner fue el comienzo del cumplimiento de esa promesa. Tras la muerte de Jaime, Ellen White dio una serie de predicaciones en 1882 en una reunión campestre en California. Y mientras ella daba un sermón que Waggoner describió como el Evangelio de la gracia de Dios, Waggoner, con 27 años y recién terminados sus estudios de medicina, estaba allí escuchando, y así es como lo relata. En una lúgubre tarde lluviosa, yo estaba sentado en una carpa donde una sierva del Señor estaba presentando el Evangelio de su gracia. En medio del discurso tuve una experiencia que fue el punto de inflexión de mi vida. Súbitamente, una luz brilló sobre mí y la carpa parecía iluminada como si lo fuera por el sol.
Vi a Cristo crucificado por mí y me fue dada por primera vez en mi vida convicción profunda de que Dios me amaba y de que Cristo se entregó personalmente por mí. Fue por mí. Fue así como supe que debería encontrar en la Biblia el mensaje del amor de Dios por los pecadores individuales. Y me propuse dedicar el resto de mi vida a encontrarlo allí y a hacérselo conocer a los demás. Y efectivamente, él emprendió ese estudio de la Biblia. Y unos años después, en 1888, tuvo lugar la sesión de la Conferencia General, en la que participaron Jones y Waggoner. Y podría discutirse sobre los puntos concretos que ellos trataron o no trataron. Pero lo cierto es que Ellen White, hablando de lo que ella oyó predicar a Jones y Waggoner en la Conferencia General de 1888, dijo lo siguiente: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ella está indicando que la obediencia es una manifestación de otra cosa, y esa otra cosa que da lugar a una genuina obediencia es la justificación por la fe, es el Evangelio. Sigue diciendo: muchos, se refiere a adventistas, habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos. Y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y escuchad cómo concluye: este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Es la justificación por la fe, es el incomparable amor de Dios, es la relación correcta entre obediencia y fe. Ella concluye diciendo: el mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado a la Iglesia con contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en Él. El adventismo tenía que liberarse del estigma del legalismo y proclamar el Evangelio. Y así el mundo comenzaría a percibirnos como un pueblo cuyo foco es Cristo y que tiene para el mundo un mensaje acerca del carácter de amor de Dios que resulta en una experiencia poderosa y vivificante. Más adelante, en la página 468 de Testimonios para los Ministros, ella denominó al mensaje que ella había escuchado de estos dos jóvenes hombres: justicia por la fe, el principio activo del amor impartido por el Espíritu Santo. Impresionante. El mensaje de la Odisea fue dado a nuestro pueblo en 1888. ¿Y qué forma tomó? Nosotros éramos un pueblo que nos veíamos a nosotros mismos ricos y enriquecidos, no materialmente, sino teológicamente, doctrinalmente. Nos veíamos a nosotros mismos ricos y enriquecidos y sin necesidad de ninguna cosa, pero la realidad es que había algo que necesitábamos desesperadamente y aún lo necesitamos. Ricos, enriquecidos y sin necesidad de cosa alguna, como nos creíamos, Jesús, el testigo fiel, se llega a los laodicenses para decirles que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, y que hay tres cosas que necesitamos. La primera es oro refinado en fuego, que tanto las Escrituras como Ellen White definen como fe que obra por el amor. La segunda es vestiduras blancas, la justicia de Cristo, que es nuestra única esperanza de salvación y el centro de nuestro mensaje, el Evangelio.
Y la tercera es colirio, es decir, sanación para nuestro discernimiento espiritual, pues no estamos entendiendo ni presentando correctamente al mundo el carácter de Dios. Habíamos tomado el mensaje y lo habíamos diseccionado en una lista de puntos que éramos capaces de demostrar con mucha eficacia. Pero nos hacía falta infundir al mensaje con la justicia de Cristo y con la fe que obra por el amor. La gente comenzó a escribir a Ellen White cuando John C. Wagoner y ella misma comenzaron a predicar estas cosas. Butler y Uriah Smith también comenzaron a ejercer oposición al Evangelio de la Gracia. Ella escribió lo siguiente: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Esa es la clave, eso es lo que hemos de proclamar al mundo. La primera vez que leí esta cita, cuando era un adventista novel y un evangelista en ciernes, yo estaba en mi despacho. Me puse de rodillas, incliné mi cabeza y literalmente comencé a llorar, pues la cita tiró por tierra la idea que yo tenía hasta la fecha del adventismo. Escuchad esta cita. No hay un punto que precisa ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Fe y Obras, página 18. Eso es lo que nos lleva a casa. Ella lo repite una y otra vez. Podría decirse que ella cerró su ministerio con este mensaje reiterativo. Un interés prevalecerá en el mensaje final, en el fuerte pregón, en la lluvia tardía. Si de veras es la lluvia tardía, si de veras es el fuerte pregón, si de veras es el artículo genuino que Dios proclamó al mundo, lo sabréis porque ella dice lo siguiente. Un interés prevalecerá, un asunto envolverá por completo a todos los demás. Cristo, justicia nuestra. Esa será la clave del mensaje. Yo creo con todo mi corazón que nosotros como pueblo estamos en un momento crucial de nuestra historia. Y que hay un movimiento, y solo uno, que podemos hacer para darle la vuelta a la partida y darle jaque mate al diablo. Solo un movimiento sirve y consiste en, deliberada y apasionadamente, fundamentarnos en Cristo y Él crucificado, en el Evangelio de su gracia y en el incomparable amor de Dios manifestado en Cristo. Hemos de apresurarnos a poner el énfasis de nuestra predicación, de nuestra enseñanza y de todo nuestro evangelismo en el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y cuando hagamos ese movimiento, el diablo habrá recibido el jaque mate. Comenzará a derramarse la lluvia tardía, será dado el fuerte pregón y, por vez primera, el mensaje adventista comenzará a tener sentido para nosotros a todos los niveles de nuestra experiencia espiritual. Y entonces sí, tendremos algo para comunicar al mundo. Y será tan irresistiblemente bello y atractivo que la Biblia dice que la gente se apresurará hacia el pueblo de Dios buscando esa luz. Gracias por vuestro tiempo.